Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Qué bueno, estaba buscando un versículo de Job donde dice que cómo se va a justificar el hombre, porque como estamos hablando del tema de la justificación, entonces por eso, y tal vez la gente no se da cuenta que nosotros estamos estudiando juntamente con ellos, aprendiendo cosas nuevas, así que, hola Joan, otro día. Otro día más, estuvimos viendo puntos cruciales y vamos a seguir en esa línea. Hoy hablando, respondimos creo que bastante de lo que vamos a hablar en profundidad el día de hoy, sobre si el hombre se puede justificar a sí mismo, y eso lo hablamos mayoritariamente en el programa pasado, pero me gustaría iniciar con, acá tengo una historia y la voy a leer literalmente para poder ejemplificar el primer punto de hoy. Encontré el versículo. Sí. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será el impío, el que nace de mujer? Mirá vos en qué época ya preguntaban, ¿cómo se va a justificar el hombre delante de Dios? Era Job 25:4. Dice, considera un hombre que ha cometido un crimen terrible y está esperando la pena de muerte. Mientras espera, uno de sus amigos va al juez y pide por su perdón. El juez le dice, yo le dejaré libre si usted me da a su hijo para morir en su lugar. El amigo dice, esto es ridículo, ¿cómo podría yo hacer esto? Pero el juez dice, esta es la única manera en que le dejaré en libertad. Después de mucha agonía, el padre decide que sacrificará a su hijo por su amigo, sabiendo que este es el único camino. En obediencia, el hijo va al juez y está de acuerdo en morir en lugar del amigo de su padre. Al siguiente día el juez ejecuta al hijo y deja en libertad al hombre. Poco tiempo después, el padre oye una conversación entre el prisionero liberado y un amigo. Cuando se le pregunta a ¿cómo es que te liberaron de la pena de muerte? El hombre liberado dice, bueno, mientras estuve en prisión me mantuve limpio, me comporté bien e hice lo que los guardas pidieron, por lo que ellos me dejaron ir por mi buen comportamiento. Qué mal. Nunca entendió nada, ¿no? ¿Sabés que cuando pensamos en el apóstol Pablo confrontando a los Gálatas y dónde está la satisfacción que experimentaban? ¿Por qué un cristiano deja de experimentar la satisfacción? Porque no entiende su relación de salvación, de justificación y demás. No sé si esta persona, pensando en el ejemplo, podría haber sido salvo, pero sé de muchas veces, cuando vamos a Romanos capítulo 6, le preguntan al apóstol Pablo, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Dicho en palabras nuestras, ya somos salvos por gracia, ya Dios nos hizo justos, ya somos santos, así que hacemos lo que queramos. Y el apóstol Pablo dice, no, de ninguna manera. No pueden pecar porque están muertos y viven para Dios, o sea, ni se les ocurra pecar. Pero es un poco eso. Sí, este ejemplo es una historia perfecta para ilustrar la forma en cómo nosotros actuamos cuando decimos que podemos justificarnos a nosotros mismos, o cuando pensamos que por medio de las obras o por medio de la forma en cómo nos comportamos, por medio de lo que hacemos, es como obtenemos el mérito para poder ser salvos. Es exactamente lo mismo. Este hombre no dio el crédito a quien le tenía que dar crédito. Una persona murió por él, en este caso. Un niño murió por él. El padre puso al niño en favor suyo para que él pudiera ser libre. Sin embargo, él, en vez de reconocer esta situación, lo que dijo fue, yo me porté bien, hice lo que los guardas me dijeron, me mantuve limpio. Exactamente lo mismo no que valoró decimos nada. Nosotros. Cuando vamos mirando el Evangelio vemos personas como la mujer prostituta que se impactó por Dios, fue perdonada y la vemos transformada. Vemos a un Zaqueo devolviendo. La vida cristiana es una vida de transformación y de impacto. Lo que tenemos que entender, voy a leer el versículo que está en 1 Corintios capítulo 1, versículo... iba a leer el 30 solamente, pero quiero leer del 26 en adelante, porque habla de lo insensato que son los hombres y todo demás, cómo nos escogió.
Y dice el versículo 26 del capítulo 1 de Primera Corintios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Creo que es el ejemplo de muchos, ¿no? Si yo pienso en lo que era sin Cristo, no era nada. Tenía una religión, pero estaba vacío. Hemos escuchado la otra semana ejemplos de personas que hasta estuvieron en la cárcel. Bueno, Dios elige lo vil y lo menospreciado, lo que no es, y cuando lo hace perfecto. Ahora, que quede bien claro algo. Versículo 21 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Te imaginas a alguien que está en el cielo y decir, acá estoy, yo me lo merezco, por eso soy justo y me gané todas estas coronas? No, nadie. Porque ¿qué tenemos que hacernos? Gloriarnos en el Señor. Y acá, para entender la justificación, el apóstol Pablo lo dice claro, que tenemos que estar en Cristo. Estar en Cristo es haber sido metidos dentro de su cuerpo. Estar en Cristo es ser salvos, ser justificados, ser redimidos, ser reconciliados. Y acá lo habla, ser todo lo que dice, sabiduría, justificación. ¿Para qué? Para gloriarnos en el Señor. Fuimos hechos para su gloria, no por nosotros mismos. Entonces, la justificación es el gran intercambio. Cristo tomando mi lugar y sacándome a mí, y no podemos rebajar eso. Yo no puedo tomar el crédito por algo que no hice. Lo que quiere decir en palabras simples es que nuestro comportamiento, nuestras obras no son las que definen nuestra justificación. Ni para salvación, ni para santificación, ni para servicio. Y fíjate que le agregué dos cosas más que la salvación, que vamos a tener que ir pensando, porque ya Job se pregunta, ¿se justificará el hombre delante de Dios? Hoy podemos decir, no. ¿Pero puede ser justo? Sí. ¿Por qué? Porque es declarado justo por la obra de Dios, directamente, ¿no? Así que, eso, cuando leías ese ejemplo, vino este versículo a mi mente. Pero la idea es, completamente tenemos que confiar ¿en quién? En Dios. No en la religión de mis padres, no en la denominación, no en el instituto bíblico que me formé. Mi confianza tiene que ser absolutamente en Dios. Dice algo que quiero leer. Aún los cristianos se enfrentan a este problema. Nuestra conciencia nos dice que nuestro trabajo para agradar a Dios es pobre. En este punto somos tentados a volver a soluciones falsas para suavizar nuestra conciencia y resolver el problema del pecado. Y es algo que lo enfrentamos a diario porque queremos tomar el crédito por nuestra propia justificación. O también tratamos de comparar con los demás, como tratando de suavizar la situación en la que estamos. Decimos, no, es que yo soy más bueno, soy más justo que tal o tal cual. Bueno, eso pasa mucho, por ejemplo, es que yo hago esto y él no hace nada. Justificarse, mal justificado, pero justificarse, en fin, utilizar la palabra como se utiliza en español. Todo lo que yo hice y no me tienen en cuenta. Qué interesante va a ser el día del tribunal de Cristo, porque Dios nos va a premiar no por lo que hicimos, sino por lo que Él hizo a través nuestro. Y esa persona que se jactó exteriormente no tiene nada. ¿Por qué? Porque no fue Dios produciendo frutos de justicia por medio de Jesucristo, Filipenses capítulo 1, versículo 11, sino que fue absolutamente la gracia de Dios. Sí, creo que no recuerdo si lo leímos, pero Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo
y no por las obras de la ley, y por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Justamente tiene mucho que ver con lo que veíamos antes de Romanos. El hombre no es justificado por ningún tipo de obra, no depende absolutamente, no puedo tomar el crédito. Es simplemente los que hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe, y lo tengo ahí subrayado. ¿La fe de quién? De Cristo. Descartamos todo y tomamos únicamente la actitud de decir, recibo la justificación, porque cuando quiero hacer algo la he hecho perder, porque ya pasa a ser obras. De hecho, el libro de Gálatas, que vos acabas de abrir, justamente trataba ese problema. ¿Por qué? Porque empiezan viviendo bien por la gracia de Dios, pero después empezaron a pique, mezclando ley con gracia, ley con gracia. Algunas personas llaman cristianos a ciertos grupos que parecen cristianos, que hablan de Cristo, que hablan de la salvación, pero hacen exactamente esto. Mezclan, hay que hacer esto para poder ser justificado. No. Si yo le agrego algo a la salvación, ya no es gracia. Sería obras. Como el cuadrito que leímos en uno de estos programas, creo que fue el lunes. Religión contra evangelio. Sí. Y el evangelio es fe y gracia. No, no y es es claro, obras. también ahí mismo, en ese mismo capítulo, el último versículo, es el 21, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea que, mira, pensándolo ahora, ¿no? Si alguna persona dice, yo me puedo justificar a mí mismo, perfecto, que sea sin pecado y que vaya a la cruz. No iría a la cruz por cobardía, y es imposible encontrar a alguien que no haya pecado. Entonces, sí, el libro de Gálatas es esencial, y el apóstol Pablo habla de un solo evangelio y les dice, estoy maravillado. ¿Qué les pasó? Que se vinieron tan abajo. Pero cuando la gente veía al apóstol Pablo, reconocía la gracia de Dios. Cuando nos ve a nosotros, ¿qué dirá la gente? ¿Reconocerán la gracia de Dios? Porque vivimos en la gracia de Dios. El tema es que teológicamente la podemos enseñar, pero vivirla es entender que Cristo vive en nosotros y a través nuestro, a pesar de mis debilidades, y qué bueno que soy débil, porque cuando soy débil se fortalece el poder de Dios. Sí. Esa es su gracia. Nada podemos hacer. Entonces, pensando un poco en esto, pensando en el ejemplo, creo que si fueron siguiendo nuestros programas día tras día, tiene que quedar claro algo. La justificación es la obra de Dios que nos declara justo a pesar de que somos culpables, porque somos pecadores. No hay nada que podemos hacer, es un gran intercambio. Es algo pasivo porque tengo que recibirlo. Y cuando lo recibo tengo que empezar a vivirlo, a disfrutarlo. Y cuando recibo la justificación soy revestido en Cristo, semejante a Él en todo. Primera Juan dice, porque así como Él es, somos nosotros en este mundo. Somos semejantes a Cristo. No tenemos otra opción. Creo que cuando hablamos de lo que era la justificación, llegamos hasta el versículo 24 de Romanos 3. Pero justo estaba mientras usted hablaba, estaba fijándome yo un poco por acá y no leímos del 25 en adelante. No, lo leí yo, pero no lo explicamos. Podemos hablar del 25 al 28 porque viéndolos así, un poco leyéndolos yo rápidamente, creo que caen perfecto para lo que estamos hablando de que el hombre no se puede justificar a sí mismo. Es que justo si vamos a Romanos, en los primeros capítulos me habla de la culpabilidad del hombre. Acá ya me empieza a hablar de la justificación. En el capítulo 4 ya me muestra la gracia de Dios, aunque me habla de justificación, me muestra la gracia de Dios. Pero acá la justificación, mirá la cantidad de veces que se repite. Justicia, justo, muchas veces. Entonces, yo lo leí, pero no lo expliqué. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La obra de Cristo. Tengo que ir al Calvario para entender la justificación. Tengo que uno de los... si puedo decir errores que cometí durante muchos años, es que me olvidé de mirar la cruz y solo miraba la tumba vacía. Y está bien mirar la tumba vacía porque ahí está el poder, pero si no fuera por la obra de la cruz, yo no sería salvo. Hay que recordar también que
Bueno, la justificación no es un simple perdón de pecados también, es mucho más que eso. Ojalá fuera un simple perdón. Es un perdón que costó la vida de Cristo. Y es lo que está hablando el versículo ahí. Sí, y dice que Dios pasa por alto en su paciencia los pecados pasados porque un día va a manifestar su justicia. Y yo creo que Él se manifiesta por nosotros. Pero si haces una comparación, mira el versículo 22, dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Vas al versículo 25 y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Jesucristo, sangre. Los dos es por medio de la fe. Si miramos un poco la Biblia y vamos pensando en todo lo que sufrió Cristo, sufrió emocionalmente, espiritualmente y físicamente, y lo vemos claramente, pero físicamente fue una tortura. Empezó transpirando gotas de sangre hasta que fue a la cruz y derramó su sangre por nosotros. La redención y la justificación basadas en la persona de Cristo tuvo un precio terrible. Y ambos de esos versículos que usted mencionó hablan de la justicia de Dios. El 22 dice la justicia de Dios y el 25 dice el para manifestar su justicia, dice. La justicia de Dios que es mía. Y si seguimos mirando, cuando leí antes que no hay jactancia ni mucho menos porque no podemos tomar el crédito, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras. ¿Es solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y acá me empieza a hablar de Cristo, pero si miramos un poquito esto, en un momento había dos pueblos, pero vamos a Efesios. Antes de que haya Efesios, me quedé clavado en el 26, con la mirada a manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Claro, si mi fe no está en Cristo, tal vez es fácil pensarlo así. ¿De quién es la fe que tenemos nosotros? Es que muchas veces decimos, yo tengo fe. No, yo no tengo fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Me morí. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No es mi fe, es la fe de Cristo. La fe de Cristo es la que me sostiene. La fe de Cristo es el medio por el cual yo fui salvo. Porque el justo vive por fe. Van de la mano. La justificación y el caminar diario van de la mano. Entonces, y no hay pared intermedia, no hay pueblo, no hay separación. El que cree en Cristo es justificado. Justo iba a leer Efesios, si querés ahora volvemos allí. Pero voy a leer Efesios capítulo 2. Tenemos como unos 3 minutos, entonces creo que terminamos tal vez con esa idea de Efesios. Ok, en el capítulo 2 empieza diciendo que estábamos muertos por delitos y pecados. Y ya hablamos bastante de eso, de que nuestro pecado nos separó de Dios. Habla de que estábamos siguiendo al príncipe de la potestad del aire. En el versículo 4 del capítulo 2 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Manifestar su justicia para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Nos habla de eso, nos habla de la salvación. La gracia de Dios, por gracia de Dios soy salvo por medio de la fe. Justamente me habla de no obras y todo lo demás. Y voy a saltarme unos versículos. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo, lo marqué con rojo porque pienso en su sangre. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y no tenemos mucho más tiempo, pero observar algunas cosas. En primer lugar, me habla cómo estaba en otro tiempo.
pero dice que en Cristo fui hecho cercano. Una de las preguntas que creo que fue el lunes que hice, ¿podemos tener intimidad con Dios? ¿Me acepta Dios realmente? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque en Cristo estoy hecho cercano. Qué lindo es pensar lo que dice la Biblia. Dios se regocija en mí porque soy su obra. Algunos tienen un Dios muy lejos. Yo he descubierto esto con los años, que es una realidad. Cuando yo no tengo este libro amándolo, leyendo, gastándolo, no puedo conocer a Dios. A mí me costó mucho llegar a tener intimidad con Dios, porque nunca había tenido una intimidad con mi propio papá. Cuando quebré eso, aprendí a tener intimidad con Dios. Y con Dios puedo llorar, derramar mi corazón, decirle que le amo, enojarme, decirle cuando me equivoqué. Pero Dios me disfruta, y lo disfruto por su gracia, por lo que Cristo hizo. Y lo más interesante, me justificó, aunque yo no me dé cuenta o no lo sienta así, ¿no? Y esa justificación le va a permitir a usted vivir la vida cristiana de una manera diferente, y le va a permitir también a vivir esa vida cristiana de una manera diferente, y de eso vamos a hablar en el próximo programa. Tenga en mente y busque el día de hoy para que mañana llegue preparado. Busque por ahí Santiago también, le va a dar una luz de lo que vamos a hablar el día de mañana. Nos despedimos, Raúl. Hasta mañana. Disfrute la vida cristiana. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.